están un poco más concentrados aquí, pero van a estar compartieron en la escuela bíblica. ¿Se acuerdan? El domingo pasado yo los invité a todos los que no aceptaron la invitación. Qué bueno que no le hicieron caso al pastor. Pero hoy van a escuchar, y yo les pedí a ellos que compartieran algo de la vida de ellos. De repente uno invita a predicadores y comparten de alguna enseñanza que es muy importante, pero yo quería que ellos juntaran la enseñanza con algo bien personal de ellos. Fue petición mía, les dije, puede ser de cualquier cosa, su salvación, su vida familiar, matrimonial, sus finanzas, lo que quieran, compartan algo de parte de ustedes. Ellos van a continuar porque esta es una serie de 6 temas. Dieron uno a las 10 de la mañana, dan hoy otro, y luego mañana dan 2 temas a las 7 de la tarde, y pasado mañana otros 2 temas a las 7 de la tarde, y así tendremos un tiempo de convivencia y de recibir la palabra del Señor. Será de grande bendición, obviamente está abierto para todos. Y yo voy a pedir que con un fuerte aplauso recibamos a José Luis y a Leti Magallanes, mis amados hermanos en la fe. A rato nos va a pedir la escritura del departamento. Ya como que me dio miedo, pero bueno. Claro que sí. Amados, un gozo estar aquí nuevamente. Tenemos muchos rostros que ya hemos visto otras ocasiones que hemos venido, y es un privilegio, de veras un honor estar aquí, y en el púlpito doble honor. Entonces queremos hacer bendición esta mañana para ustedes. La Biblia dice en Isaías 3:10 que usando tu voz, usando tus palabras, le digas a alguien que está ahí cerca de ti que va a ser bendecido. Dile a alguien que está ahí que va a ser bendecido, pero exprésalo, dile, vas a ser bendecido. Algunos así nos chiviamos y no decimos, ¿verdad? Pero usen sus palabras, porque las palabras siembran bendición. Las palabras traen consigo algo que Dios puso ahí en nuestras palabras. Trajo bendición en lo que decimos. Nadie se quede sin recibir una bendición de parte de sus hermanos. Está Isaías narrando ahí, hablando de gente difícil, gente mala. Está hablando cómo le va a ir a la gente mala, pero dice, pero dile al justo que va a ser bendecido, que va a recibir el fruto de sus esfuerzos. Y ese justo eres tú, amado y amada, ese justo eres tú, porque Jesucristo ha pagado por ti, ha pagado por mí. Por eso vas a ser bendecido. Y lo más rápido que aprendamos a usar nuestras palabras para bendecir, lo más rápido que vamos a recibir bendición también. Entonces esta mañana van a ser ustedes bendecidos, yo se los declaro, van a ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Entonces vamos a empezar como debe de ser. Primero las damas, nos va a dar su testimonio mi amada esposa, y luego continuamos. Amén. Gracias, papito. Bueno, yo cuando me dijo el pastor Joel que compartieran su testimonio, pues yo quiero compartirles lo más importante que ha sucedido en mi vida es haber aceptado a Jesús en mi corazón. Y como cantábamos aquí, de hecho le tomé una fotografía. Cuando entra Jesús en nuestro corazón, las tinieblas se van. Y vemos hogares sumidos en muchos problemas, ¿sí? Yo tengo a mi amiga Maggie y se los voy a ir diciendo porque es parte de mi testimonio. Y mi amiga Maggie, en su casa estaba sumida en alcoholismo, porque su papá era alcohólico, entonces todo en su casa era gris y había muchos problemas. Entonces ahí le vamos a dejar, le abrimos y le cerramos el paréntesis porque luego vamos a llegar a eso. Pero hablábamos en 1973, que muchos de ustedes no habían nacido, y yo ya tenía 11 años. Entonces yo soy de Reynosa, Tamaulipas. Mi esposo es de Monterrey, pero yo nací, sí, amén, gloria a Dios, es regio. Ahí nací en Reynosa y
mi mamá nos llevaba a la iglesia desde niños, entonces yo conocí toda la escuelita, la escuela dominical, íbamos a las escuelas bíblicas, todo de vacaciones. Entonces estábamos en una noche memorable para nosotros porque pues había venido un coro que habían invitado de la ciudad de Laredo, no sé si Texas o Tamaulipas. Entonces, pues íbamos a la iglesia como adolescentes de 11 años, ¿verdad? Y nos sentábamos así, hagan en cuenta que estaban ahí, pero pues nos sentábamos toda la chaviza, ¿no? Así juntos. Sí, exactamente. Y ahí estábamos, entonces me acuerdo esa noche, estaba el coro allá enfrente y se sentía un ambiente diferente, pero nosotros estábamos haciendo lo mismo que hacíamos siempre, nos pasábamos WhatsApp. Claro que en aquel entonces era en un papelito, ¿verdad? ¿Ya viste cómo viene vestido Beto? Sí, siempre viene con esos tenis tan bien feos. Y así, nos pasábamos los WhatsApp entre puros niños y adolescentes, 8, 10, 11, 12 años. Entonces, de repente, en la iglesia metodista, para los que no saben, la iglesia metodista tradicionalmente era una iglesia muy solemne. O sea, todo muy serio, la ceremonia y todo eso, ¿no? Entonces, no había habido las manifestaciones del Espíritu Santo y nuestros pastores no estaban instruidos tampoco para explicarnos qué eran las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces yo a los 11 años yo no sabía qué era hablar en lenguas porque nunca lo habíamos estudiado. O sea, no era algo que el pastor como que era prioridad en la iglesia metodista, ¿no? Entonces resulta que estábamos ahí pasando los WhatsApp y todo eso, y de repente que dice el pastor, dice, bueno, vamos a escuchar al coro. Entonces pasan los del coro y mientras empiezan a cantar los del coro, empezamos a sentir un calorcito y nos dejamos de pasar los WhatsApp y todos estábamos poniendo atención. Y cuando termina de cantar el coro, el pastor dice algo, dice, a ver, ¿quiénes de ustedes les gustaría pasar a orar acá al frente? Porque era más o menos costumbre de la iglesia metodista hacer eso. ¿Quién quiere venir? Nunca pasábamos nosotros, o sea, los niños, no, esos son para los adultos, decíamos nosotros. Cuando el pastor dijo, ¿quién quiere venir a pasar a orar acá al frente? Literalmente toda la fila de niños y adolescentes nos paramos y nos fuimos a orar allá al frente. Estando orando ahí al frente, el Señor me hace pasar por mi mente todos los pecados que había cometido a mis 11 años, uno por uno. Y yo tenía una necesidad de arrepentimiento y yo le pedía perdón al Señor, ¿verdad? Señor, y perdón. Entonces empiezo a llorar y empiezo a llorar inconteniblemente, y en eso empiezo a hablar en lenguas, que me asusté porque no tenía ni la menor idea de qué estaba pasando. Y mi hermano Ricky de 8 años empieza a hablar en lenguas, y mi hermano Juayo de 12 empieza, y todos los de la línea de WhatsApp estábamos orando en lenguas ahí al frente, tirados, ni idea de qué estaba sucediendo. Y los adultos sentados allá. No sabían lo que estaban pasando, pero así hace el Señor las cosas. Él tenía que entrar a la iglesia metodista a través de los niños para que los adultos creyeran. Y yo se los digo ahorita, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos de ustedes dudan de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero ¿cómo le enseñas tú a un niño a hablar en lenguas? Eso apenas el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo recuerdo después que nos juntábamos en casa de Carmina Loyo y nos encantaba ir a su casa a orar. Vamos a tener una velada de oración. No, hombre, un niño de 11 años desesperado por ir a una reunión de oración, no es normal. Solamente el Señor hace esas cosas, ¿sí? Porque Él tiene cosas buenas para nosotros. Desde antes que naciéramos ya estaba ese día para nosotros. Mi hermano Ricardo, yo me acuerdo muy bien porque se lo contaba mamá a José Luis, le mandan llamar de la escuela, porque al otro día había escuela,
y Ricky, mi hermano de 8 años, estaba hablando en lenguas y no podía parar. Entonces la maestra le manda a llamar a mi mamá, al director, y el director manda a llamar a mamá. Es que no le entendemos lo que dice, no tenemos idea. Y Ricky no podía de parar a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos que teníamos que hacerlo con orden y cuándo era el tiempo, no, ni idea, pues no sabíamos qué era eso. Ya después nuestro pastor Baltasar González se tuvo que leer la palabra para enterarse qué es lo que se debía hacer en estos casos. Entonces, nosotros las noches subsecuentes estábamos esperando ya que el pastor terminara de predicar y que dijera: vénganse a orar acá al frente. Todos los niños estábamos ansiosos de que sucediera eso. Y recuerdo muy bien que mi hermano Ricky se levantaba y se iba entre los asientos a agarrar la mano de los adultos para llevárselos al altar al frente. De ahí se acuñó aquella frase: aguas, ahí viene el niño, ahí viene el niño. Y se hacían los adultos así como que no estaban viendo, pero Dios le decía quién se tenía que llevar al frente. Entonces, esa fue mi conversión. Y fue tan poderosa y tan fuerte que marcó toda mi vida. ¿Sí? Empiezo yo, claro, después Joel y José Luis les va a platicar cómo el avivamiento entró a la iglesia metodista por el norte, allá por Reynosa, por Laredo, por inclusive Monterrey. Y lo hizo a través de los niños, porque así él quiso hacerlo, para que dijeran: esto no es una broma, esto nadie lo está inventando, esto es real, ¿sí? Así el Señor, cuando llega a nuestras vidas y nos da ciertas instrucciones, ¿no?, que vienen en su palabra. Estando en Reynosa, yo ya estaba en la secundaria, después en la preparatoria. Y en la preparatoria yo siempre compartía la palabra, ¿no? Y en la preparatoria me tocó compartir mucho del Señor. Bueno, siempre estaba hablándoles de Cristo a las personas, a los compañeritos. Y yo hoy en la mañana que José Luis estaba compartiendo una de las clases que se dan en el Instituto Haggai, que es mandato, yo estaba recordando eso, porque tú no sabes a quién le vas a hablar de Cristo, no tienes ni idea. Yo tenía mi amiguita que se llama Karen. Entonces, como Karen y yo estábamos en el mismo salón, yo le decía a ella que ella fuera a la iglesia y me la llevaba a la iglesia, y Karen iba a la iglesia conmigo, como que veía mi entusiasmo y veía que era real lo que yo estaba viviendo. Entonces Karen siempre iba a la iglesia conmigo, y ella se convirtió al Señor y todo muy bien. Todo iba muy bien hasta que tuvo su primer novio, y ahí fue donde empezó la cosa mal para Karen. Pero Karen tenía una vecina que vivía enfrente de su casa, muy cerca de la casa mía donde vivía con mamá en Reynosa, y me decía: oye, vamos a invitar a Angélica. Y yo, pues está bien, ¿verdad? Pero si no puede venir, no importa. O sea, porque a mí me interesaba mi amiga, ¿verdad? Entonces, pero Angélica era su amiga de ella. No, vamos a decirle a Angélica. Bueno, está bueno. Entonces ya yo de mala gana me esperaba así a que saliera Angélica. Y luego Angélica que se prende: no, sí va, yo voy. Angélica va a la iglesia y ella se convierte al Señor. Y luego Angélica, ¿se acuerdan de Mague? Bueno, Mague es hermana de Angélica. Entonces Mague y Angélica se convierten al Señor, ¿sí? Y luego su otra hermana, y luego su mamá, y luego sus otros 2 hermanos. ¿Cuántos eran? Bueno, era un chorro. O sea, toda la familia se entrega al Señor. Y su papá era muy alcohólico, sumamente alcohólico. Había muchas tinieblas en esa casa, pero ya había entrado la luz. Y eso es lo que hace Jesús: convierte los corazones, convierte las familias, convierte los destinos. Por eso es importante que Él sea parte de nuestra vida. Y cuando toda la familia, y por último su papá, se entrega a Cristo, no tienen idea. No, esa familia cambió totalmente, ¿sí?
Y de tal manera que el Señor quería estar siempre en la iglesia y llegó a ser el guardatemplo de la iglesia porque amaba estar ahí en la obra del Señor. Entonces yo le compartí a Karen y Karen dijo no, mi amiga Angélica. Pues eventualmente Karen se aleja del Señor y se queda Angélica. Ustedes no saben a quién le están hablando, de Cristo. Entonces Angélica me dice, estamos ahí ya creciendo todo, llega un muchacho a la iglesia, él es de Costa Rica, se llama Andrés Duncan, y Andrés Duncan la enamora. Se enamoran y todo, y pues se casan, y pues él es médico, fue a estudiar medicina a Reynosa, él es médico y lo contrata las Naciones Unidas porque había un conflicto en aquellos años en Turquía con los turcos. Hay una sección de los turcos que se llaman los kurdos. Entonces ellos están en el desierto y ahí están en el desierto vagando y sufren de muchas enfermedades, por lo cual la ONU manda a llamar a Andrés Duncan, que está casado con Angélica, la que yo no le quería hablar de Cristo, y se van. Y entonces ellos fundan la primera iglesia cristiana en Kurdistán. Y es tan impresionante la labor que ellos hacen en esa población que una escuela que hicieron ahí para señoritas le pusieron el nombre de mi amiga Angélica, Angélica Duncan. Ustedes no saben a quién le están hablando de Cristo y hasta dónde va a llegar el testimonio de esa persona a llevar la luz de Cristo en un país musulmán en donde puedes perder la vida si confiesas que eres cristiano. ¿Sí? Miren, Jesús es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es Cristo, el incomparable. Ese es mi testimonio. Y pues a los 18 años me fui de Reynosa para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, y José Luis era el presidente de los jóvenes de la iglesia metodista en Monterrey. No, pues a lo que iba, ¿va? No, pues a lo que iba. Y luego nos echaban, ¿verdad, Anita? Que nos íbamos y nos robábamos a los jóvenes de Monterrey. Ni modo. Y ahí lo conocía a él. Entonces yo quiero pasarle a él el micrófono para que continúe el testimonio. Gracias. Gloria a Dios. Pues ahora saben cómo caí yo, cómo fui conquistado. La visita de una hermana hermosa de Reynosa. Nos decía su pastor que si seguíamos así íbamos a terminar lavando pañales, y pues así fue. Ya no los lavamos, pero los compramos en paquetes. Fíjense que mi testimonio personal como cristiano inicia en la preparatoria también. Tenemos un amigo mutuo, el pastor Joel Ordaz, y un servidor que se llama Javier Alanís Lara, Rogelio Javier Alanís Lara. Inolvidable el nombre para mí, porque él en la preparatoria me invita a ir a la iglesia a escuchar la predicación de otro joven, un estudiante de psicología. Me invita a escucharlo, y yo tenía ya planes aquella tarde de 15 de junio, y tenía yo un convivio en un lugar que se llama Los Eucaliptos. Era para ir a nadar y pasar una tarde ahí a gusto. Pero siempre iban por mí a la casa, pasaba un carro con amigos y me llevaban. Yo me quedé esperando, nunca pasaron por mí, me quedé ahí con mi maletín esperando ir a esa reunión. Como no llegaron, iban a pasar por mí a las 3, pero a las 6 de la tarde me fui yo al centro de Monterrey, a la iglesia que me había invitado Javier. Y esa noche predicaba un joven. En ese tiempo no tenía él los tamaños de pastor que tiene en la actualidad, que es
Eleazar Cepeda. Él predicaba esa tarde y yo casi les puedo narrar toda la predicación que él tuvo esa tarde, que él soñó que golpeaban a Jesucristo y le ponían la corona de espinas y demás, y que él preguntaba ¿por qué le hacen eso? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué les hizo? Dejen de golpearlo. Y que el Señor Jesús se abrió espacio entre la gente, entre la multitud, para ver el rostro de Lalo, de Eleazar Cepeda, y le decía: no te preocupes, es parte del plan, está sucediendo esto por ti, tú eres la razón de que yo sufra, que yo pague por tus pecados, por lo que tú has hecho, esta es la razón. Y cuando Eleazar estaba compartiendo eso, yo estaba ya hecho un mar de lágrimas escuchando que Jesús había muerto por mí. Yo entendí el mensaje, que lo habían golpeado, le habían puesto corona de espinas y demás, porque estaba haciéndolo por mí y por ti, por cada uno de nosotros. Y yo vine a Cristo esa noche y llegué para quedarme, gracias a Dios. Llegué ahí y ya había un grupo de jóvenes ahí en la iglesia que no me fue difícil acoplarme. Algunas cosas se fueron quitando de mi vida y empezamos a hacer actividades y demás. Ahí es donde conocí yo a Joel, el pastor Joel Ordaz. Él nos lideraba a los demás jóvenes. Todos éramos chiquitos, él ya era un hombre grande. Nos cuidaba ahí en la escuela dominical. No tanto. Pero salíamos a compartir la palabra a municipios cercanos y hacíamos muchas cosas. Recuerdo una anécdota, es que un día íbamos con él, muchos jóvenes ahí. De repente había un pie por acá y todos íbamos amontonados en su camioneta y íbamos cantando. Recuerdo el canto, no sé si tú te acuerdas, pastor, pero de "Oh, cantádmelas otra vez", ¿se acuerdan? "Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida". Y íbamos en el carro, íbamos cantando muy alegres, veníamos de servir al Señor. Iba el hermano, tiene el pie pesado, iba manejando más o menos fuerte y se acaba la carretera. De repente, después de una curva, se acaba completamente la carretera y frena, chirrido de llantas, choque de cabezas adentro y todo, y un silencio. Se echa tantito de reversa y agarra otra vez el rumbo. "Oh, cantadmelas otra vez". No había pasado nada, ¿verdad? Y nuestra vida continuó sirviendo al Señor. Con el tiempo llega su amada pastora por allá, por Monterrey. Se trae a su pastor para acá, a Tijuana, después de un tiempo. Se lo robó, así como fue mi amada también. Pero ella se quedó allá, se quedó en Monterrey. Y empezamos a aprender de la palabra de Dios. Había un siervo de Dios tremendo allá que nos tocó vivir muy cercanamente a él también. Su nombre es Rubén Lozano. Y yo quería estar siempre con él porque siempre tenía mucho que compartir de la palabra de Dios. Yo le llamaba a él el Watchmaní de nuestros tiempos. Si nunca han leído nada de el chino, un hermano chino, que dictaba conferencias y de ahí salieron muchos libros, se llama Ni To Sheng, es el nombre de él, le llaman Watchman, como el que vigila, Watchmaní. Es muy recomendable sus libros. Bueno, Rubén Lozano era el Watchmaní de nuestros días. Él tenía una revelación de la palabra tremenda y yo andaba con él todo el tiempo. Él
él era pintor, pintaba edificios muy grandes y hacía dibujos. Si un día van a Monterrey hay una calle que se llama Gonzalitos y un negocio ahí que se llama Julio Cepeda, que tiene unos dibujos muy grandes por la calle Gonzalitos. Y bueno, esos yo le ayudaba ahí a pintarlos, a recortarlos y volverlos a poner como nuevos. Ahí estaba yo a 6, 8 metros con él. Yo le decía, háblame de la palabra, y aprendía de él. Me decía, bueno, ¿sabes con cuántos materiales se construyó el tabernáculo? No, y me decía el número de materiales y qué significaba cada material del tabernáculo y por qué estaba orientado hacia el oriente el tabernáculo de Dios. Y muchas cosas así para mí muy espectaculares. Yo decía, oye, ¿tú de dónde sabes eso? ¿Dónde lo leíste? Nos había comentado ya antes que él se fue al seminario Boa. Cuando nos dijo eso ahí a los amigos de la Iglesia Metodista de la Trinidad, seminario Boa, casi queríamos orar por él, así, quién sabe dónde se fue este hermano. Era Biblia, oración y ayuno. En ese seminario Dios le había hablado a Rubén, y como esto nos compartió muchas cosas, la palabra de Dios fue deseable, fue anhelada en mi vida. Y desde entonces sigo sin terminar de aprender, y tanto que nos falta aprender. Pero nos enseñó algunas cosas la palabra de Dios. Nos enseñó que en vano se hacen las cosas si Dios no está presente. La Biblia dice que si Dios no guarda la casa, en vano vela la guardia. Si nosotros hacemos muchas cosas de nuestros negocios, de nuestros hogares, pero no seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, en vano lo hacemos. Dios puede por misericordia hacer cosas en nuestro favor. La Biblia enseña que cuando Israel estaba en el desierto, por su propia decisión, le puso una nube para que los guardara de los rayos del sol, y le puso una columna de fuego para que les compartiera calor y les diera iluminación en la noche del desierto, que es muy fría. Entonces el Señor por amor los protegía así a Israel. Algunos piensan que era la perfecta voluntad de Dios hacer eso mientras Israel andaba ahí caminando en el desierto hasta que se muriera, pero no es así. Realmente el Señor hacía eso por amor, porque Israel estaba ahí por desobediente, porque no quisieron entrar a la tierra prometida. Quizás, amado, cuando Dios te llama a hacer algo, cuando Dios te enseña a hacer algo y no lo haces, y dices, bueno, pues que Dios me está bendiciendo como quiera tengo nube y como quiera tengo columna de fuego, sí, es por amor, que Dios te ama, pero no es lo perfecto, no es tu tierra prometida. Tú sabes que algo falta en tu corazón, tú dices, ¿por qué no suceden las cosas que a veces se nos predica que deben suceder en nuestras vidas? Porque has tomado la decisión de no creerle al Señor. El pueblo de Israel, capitaneados por Moisés, envió 10 príncipes de Israel a inspeccionar la tierra que Dios les daba. ¿Le pidió Dios que hiciera eso a Moisés? No le pidió eso, le dijo, vayan y tomen la tierra. Pero Moisés, como era muy inteligente y muy estratega, mandó 10 príncipes de Israel. No mandó a cualquiera, así como, ¿quién quiere ir? Ahí se anotan. No, mandó a 10 príncipes de Israel. Así, a lo mejorcito que tenía Israel los mandó a espiar la tierra. Y a 2 jóvenes ahí como para que les ayudaran en algo. Pero estos jóvenes, Josué y Caleb, vieron algo diferente que lo que vieron los 10.
Los 10 decían, son muy grandes, no vamos a poder, nos van a matar, mejor hubiéramos muerto en el desierto. Y Josué y Caleb decían, no, hombre, nos los comemos como a pan porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esos son los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Aquí estamos todos. Los jóvenes tienen un lugar prominente en el pueblo de Dios. Y esa fe y esa frescura que tienen deben ponerla en acción. A veces se topa uno, no era por aquí, bueno, pues, por otro lado, pero hay que ir así como Josué y Caleb. A Josué y Caleb, a Josué se le dijo que para los que andan buscando la voluntad de Dios para algo, hago un paréntesis, para los que andan buscando la voluntad de Dios para algún asunto, algunas veces esperamos las campanas o la lluvia que moje aquí 1 metro cuadrado, si es la voluntad de Dios, y si Dios llega a darnos esa chiflazón, a cumplirnos con eso, que se moje 1 metro cuadrado y lo demás quede seco, luego le decimos, mira, mejor que se moje todo lo demás y que aquí quede seco. Y lo hace Dios porque quiere vernos en acción. Nosotros a veces le ponemos todas estas trabas a Dios y Él nos quiere bendecir, Él no quiere dejar pasar la oportunidad de bendecirnos y nosotros seguimos pidiendo señales y señales. Espero que no sea el caso de ningún joven aquí, pero hay jóvenes que he conocido yo que se enamoran de una hermosa doncella y todo está bien, los padres están de acuerdo, todos son cristianos, pero siguen buscando señal de Dios. ¿Será de Dios que me debo casar con ella? ¿Será de Dios? Los dos somos cristianos, nuestros padres son cristianos, los dos ya trabajamos. Como me decía Neto alguna vez allá en Monterrey, Ernesto Contreras me decía, me vio con mi novia y me dijo, a ver, ven, me dice, ¿ya mantienes? ¿Ya puedes sostener? Pues estoy apenas empezando a trabajar. Ya cásate, no te tardes, si ya mantienes, ya cásate, nos decía el hermano de su pastora. Nosotros a veces buscamos la voluntad de Dios así muy rebuscadamente, pero ¿qué le dijo Dios a Josué? A donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. A donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. No más un detallito, que no sea parte de ti este libro que yo te entrego hoy, la palabra de Dios. Nada más que no sea, y no temas, no tengas temor, no te intimides, dale. Cuando Dios pone un sentir en nuestro corazón, tenemos que hacerlo una realidad. Porque no creas que uno por muy bueno, se me ocurrió algo muy bueno porque yo soy muy bueno. Se te ocurre porque la Biblia dice que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no sucede cuando anda uno de mundano. Cuando uno anda caminando con el Señor, cuando uno anda conforme a las Escrituras, o al menos es el mejor esfuerzo, en nuestro mejor entendimiento anda uno caminando con el Señor. Entonces, cuando venga un sentir a tu corazón, dale, mi hermano, Dios está contigo. Y no temas ni te intimides, porque Dios está contigo. Es su palabra, es su promesa. Antes tenía que, porque andaban en pecado, porque habían sido desobedientes, tenía que haber nube y tenía que haber columna. Y a veces lo cantamos como que era bien padre, la nube de su presencia, y que hay cosas, se oye bonito y es así como que bien padre, pero no, mi hermano, eso era por desobediencia. Por obediencia era a donde quiera que vayas, yo iré contigo. Si tú decides ir a la derecha, ahí va a ir Dios contigo. Si decides ir a la izquierda, ahí va a ir Dios contigo. Y si vas en el sentido que no está planeado para tu vida, como a Pablo cuando quiso ir a Asia, el Espíritu Santo amorosamente le dice que para allá no, que no es el tiempo. Y hemos andado en Asia, este año estuvimos en Asia un tiempo y nos damos cuenta que Asia necesita mucho de Jesucristo. Y hay países
en Medio Oriente y en Asia que te matan si eres cristiano. Dios tenía algo para Pablo, dijo, no vayas ahorita, allá te van a sacrificar. O algo le iba a pasar a Pablo, que el Señor no lo dejó ir en aquel tiempo. Amado, la voluntad de Dios la conoce uno leyendo las Escrituras. Ahora la traemos aquí en el celular, ¿verdad? Aquí la traemos en el celular, lo traemos en un iPad, por ahí. Pero hay que leerla. Hay que leerla. Empiecen con el Salmo 119. Yo sé que muchos de ustedes continuamente están en estudios, no es novedoso las Escrituras, para ustedes no es novedad. Pero si quieren así como que retomar algo mucho más cercano, empiecen con el Salmo 119 para que vean las maravillas de leer la palabra de Dios. Quisiera yo ir acercándome a terminar, porque luego algunos pastores dicen, ya nada más con esto, y lo dicen como 4 veces, ya con esto termino. Entonces yo les digo, para irme acercando a ese momento, para no echar mentiras, quisiera decirles que me recuerda el pasaje de Ezequiel 37, que dice la palabra de Dios que el Señor llevó a Ezequiel a un valle y le dijo, ¿qué ves? ¿Qué le dijo Ezequiel que veía? ¿Huesos qué? Muy secos, en gran manera. ¿Han visto un hueso seco en gran manera? O sea, cuando ustedes le hacen así, se desborona. Está completamente seco, está quebradizo. Y dice que vio un valle con muchos, dice que había muchos huesos secos. Y muy secos, en gran manera secos. Y le pregunta a Dios, ¿vivirán? ¿Tendrán tendones y espíritu y demás? ¿Vivirán esos huesos secos? Y Ezequiel también tenía algo de político, sí, medio polacón. Dijo, ay, Señor, tú lo sabes todo. Yo qué te tengo que decir de eso, tú lo sabes todo. Y el Señor le dijo, profetiza, usa tus palabras, usa tu boca, háblale a esos huesos secos. Ahora hazlo. Y él empieza a profetizar vida a esos huesos secos. Empezó a profetizar vida. ¿Y qué pasó con aquellos huesos secos, amados? Dice la Biblia que empezó a venir tendones y carne y nervios, y empezó a surgir un gran ejército de aquellos huesos secos. A veces tenemos algún área de la vida que está llena de huesos secos. Puede ser el área financiera, puede ser el área espiritual, de que sí voy a la iglesia, pero la verdad es que ya no siento nada, como que antes sentí, pero ahora no siento nada. Ahora pues voy porque es mi costumbre ir los domingos a la iglesia. Si hay algún área de tu vida con huesos secos, profetiza, háblale a esos huesos secos y diles, profetizo vida sobre ti, profetizo vida sobre ti, profetizo espíritu sobre ti. Y viene el Espíritu Santo y hace el milagro, Fíjense que todo este caminar con Dios que Dios nos fue enseñando no sucedió de un día para otro, pero habernos puesto sobre gente que ya iba avanzado en la fe nos dio mucha ventaja. Yo aprendí entre de Joel y de otras personas a estar cerca de los buenos, de la gente que uno le aprende. Donde quiera que íbamos que había un predicador, yo quería estar ahí al frente. Y llegaba un hermano así que con esos que mueven multitudes y cuantos, y yo quería ir a saludarlo. Yo era estudiante, yo soy José Luis Magallanes y estoy a sus órdenes, soy de aquí de Monterrey. Y terminábamos con una relación. Nos lo llegábamos a encontrar en otro lado y nos pasaban algún lugar por ahí. Dios nos dio esa gracia y esa bendición. Amados,
ustedes deben, les decía que esto no sucedió de golpe y porrazo, no es que llegué un 15 de junio del 76 a conocer al Señor y para diciembre ya estaba predicando, y cuando, aunque sí lo andaba haciendo, pero con con un celo a veces un poquito equivocado, a veces un poquito falto de conocimiento. Y la Biblia lo enseña, ¿verdad? Habla de los neófitos. Los neófitos son las gentes muy entusiasmadas, pero con poco conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces cometemos cada error, amados. Somos como chivo en vidriería. Suelten a un chivo donde haya cristal cortado o algo y les hace ahí un... tenemos que conocer las Escrituras. Nosotros debemos meternos a las Escrituras y entonces hablarle conforme a las Escrituras a los huesos secos. Tenemos que hablarle a nuestra vida financiera. ¿Quién quisiera mejorar su vida financiera? ¡Wow! Pensé que nada más yo, amados. La vida financiera tiene reglas muy claras. Mi esposa va a hablar de mayordomía en estos días que vamos a estar aquí. Los invitamos a que vengan estas noches. Dios ha dado una unción financiera especial a mi esposa para hablar de esto, porque Él nos ha bendecido así. Pero el principio, amados, es dar. Ese es el principio. Comentaba en su oración el pastor Joel que acerca de Abraham, que entregó sus diezmos a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando no se hablaba de diezmos, en las Escrituras no había ningún tema de diezmos. Mucho antes de la ley, Abraham ya entregaba sus diezmos porque es un principio. Es un principio de vida, de la vida financiera. Yo veo gente en Monterrey, en la iglesia donde me congrego, donde soy pastor segundo de la iglesia, cómo escuchan y lloran y se emocionan, pero a la hora de sacar su diezmo, ahorcan al Benito Juárez, al Miguel Hidalgo. Suéltalo, y ahí está el Miguel Hidalgo y no lo sueltan, ¿verdad? Tiene uno que hacer. Hace tiempo estaba pensando, voy a hacer una predicación de la práctica del evangelio, de las cosas prácticas que hay que hacer. Cuando te hablen de diezmo, calcula tu diezmo y tráelo, varón, mujer, tráelo y sé bendecido. Una persona de Guatemala, estando enseñando esto una vez, me regaña. Me dice, no diga eso, hermano, no diga eso. Dios no bendice porque usted traiga sus diezmos, porque usted traiga sus ofrendas. Dios no bendice por eso. Dios lo bendice porque es su voluntad bendecirlo. No se enoje conmigo, enójese con la palabra de Dios que dice que cuando das, se te da medida llena, abundante, remecida. Y nosotros somos testigos de eso. Los pastores han visto nuestra vida, cómo ha ido de gloria en gloria, literalmente, en el tema financiero. Hubo un año que no recibimos un peso. Hubo un año que no nos caía nada, mis hermanos. Yo ya le decía al Señor, está bien, Señor, pero no juegues, Señor, ya es un año, mucho ingeniero y mucha maestría y mucho inglés y mucha experiencia. Señor, no hay contratos, no hay trabajo, no cae lana. Y empezamos a vender cosas de la casa, un comedor, un coche. Empezamos a vender cosas que hay que pagar la luz y el agua y el gas. Y comer. No comemos mucho, pero comemos ahí algo, un taquito de vez en cuando, humildemente. Entonces, fíjense, hubo una noche que yo abrí el refrigerador, como 7 de la tarde, 7 de la noche, y no había nada, amados.
No sé quién haya tenido esa experiencia, pero no había nada ahí. No había un huevito, un jamón, un chorizo, no había nada. Y yo le decía a Dios, Señor, este es un buen momento para que tú hagas algo, porque pues ya no sé qué voy a hacer. Las tarjetas estaban hasta que ya no se podían usar las tarjetas, ya mejor no contestaba el teléfono, todo era que pague las tarjetas. El carro, debíamos del carro y cuándo va a pagar el carro, se lo vamos a ir a retirar, y puras amenazas por todos lados. Y yo le decía, Señor, nunca planeé yo deber así, de esta manera, o dejar de pagar cuando me tocaba pagar. Ayúdame, que no quiero estar así, quiero hacer bien las cosas. Pero esa noche que no había nada, teníamos una despensa muy grande que mandamos construir, así, pero unos espacios grandísimos, estaba solita la despensa. Y estaba yo viéndola y decía yo, Señor, ¿cómo se arrancó esto? O sea, si es prueba, ya estuvo bien. Y en eso tocan a la puerta, mis hermanos, y pasó algo que yo he leído en libros, he escuchado testimonios, pero me pasó a mí, le pasó a mi familia. Llegan unos hermanos que nos habían visto en una reunión de oración, y ese día en la mañana Dios le había puesto en su corazón al hermano Manuel que llevara, casualmente ellos se congregaban con Eleazar Cepeda, ahora un pastor que me llevó a Cristo. Llega y nos dice, ingeniero, me da mucha pena porque no sé por qué Dios me puso a traerles despensa. No sé por qué Dios me puso eso. A mí me da mucha vergüenza. Y le decía a mi mujer, ¿cómo le vamos a llevar al ingeniero? ¿Qué es eso? Pues si el Señor te está diciendo, vamos a llevarles. Entonces, no se me vaya a ofender. Pues, no, hombre, tú tráelo para acá, ¿verdad? Y se quedaron a cenar con nosotros esa vez de lo que ellos trajeron. Ahí cenó mi familia. Y Dios nos invitó a una reunión parecida a esta en los días siguientes. Y fuimos así, traíamos unas moneditas en las manos, híjole, casi no llegábamos con el carro, no tenía gasolina. Y nos hablaron de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Nos dijeron que muchas veces en Israel la lluvia tardía tenía mejores resultados, mejores frutos, mejores cosechas que la lluvia temprana. Y que no era tarde para sembrar. Y nos veíamos, mi esposa y yo, así de que, ¿de dónde? ¿Qué sembramos? Pero traía a mi esposa una cadenita parecida a esta, no tan cara, pero sí. Traía una cadenita de aquel que en tiempos de bonanza se le había regalado. De ese oro ya no se usa, ya no lo he visto, que se le llama oro florentino, así que era como de varios colores. Y me hace así mi esposa, ¿cómo ves? Digo, pues el Señor te lo pone, ¿verdad? Señor, quita esa idea, el Señor la reprenda esa idea. Pero ella se quita la cadenita, la pone en un sobre y la pone en la ofrenda. Desde entonces no me faltan cadenitas. Y Dios empezó a proveer. Dios empezó a proveer y nos fuimos mejorando, amados. Tengo que decir esto, si me estoy pasando ahí, disculpen unos momentitos. Llega el tiempo en que me invitan a ir a prepararme a Haggai. Me invitan a ir a prepararme a Haggai y justo estaba yo haciendo una cotización para Comisión Federal de Electricidad. Nosotros teníamos una empresa de capacitación y me invitan a ir a Haggai, yo acepté, de hecho dejé un trabajo donde estaba porque no iba a ser posible ir y ya nos dedicamos al negocio de la capacitación. Justo cuando me llaman de Comisión Federal de Electricidad, que era uno de los 3 seleccionados para obtener el contrato de capacitar a más de 1,000 personas,
justo tenía yo que irme a Singapur al equipamiento de Hagai Internacional. Entonces yo decía, no me puedo ir. ¿Cómo voy a irme? Necesitamos la lana. No me puedo yo ir y dejar aquí eso vacío, porque si no iba yo, no llegó esta persona y yo había sido el ganador, se lo daban a otro de los que estuvieran ahí. Entonces fui con el pastor de la iglesia, en aquel tiempo Oscar Castañeda, y como muchas veces, amados, escuchen esto, muchas veces nosotros oímos a los pastores, y lo mencionaba yo esta mañana, como una opinión. Nos dicen algo los pastores, esa es la opinión del pastor, yo tengo mi propia opinión. Y yo fui con el pastor y le digo, él y yo somos amigos desde la juventud también con Oscar Castañeda, ya es un pastor en retiro, pero yo le decía, oye Oscarito, que es así chiquito, le decía, oye Oscarito, fíjate que tengo esta disyuntiva, tengo que ir a un equipamiento que ya me pagan y todo, para servir al Señor más efectivamente, pero tengo esta necesidad de estar presente en una apertura de sobres, en una cotización para Comisión Federal de Electricidad. Y dice, me extraña que me vengas a preguntar eso, me extraña, vete, atiende las cosas de Dios y deja que Él atienda tus cosas, me dice. Y yo, híjole, este brother, como él trae, le pagan bien aquí en la Trinidad y todo, yo regresé a la casa un poquito incómodo con la respuesta y le dije a mi esposa, me dijo así, no hombre, ve, atiende las cosas de Dios y deja que Él atienda las tuyas, y ya me tengo que ir, y se fue. Y así como que no le interesó. Y yo, ¿cómo ves? Y me dice mi esposa, pues tú dijiste que ibas a ir a preguntarle y lo que él te dijera lo ibas a oír como voz de Dios. A veces que su pastor les habla, escúchenlo como voz de Dios. No a veces, escuchen cuando Dios les habla a través de su pastor. Escúchenlo. Porque cuando uno obedece esas cosas hay bendición. Hay bendición. Yo obedecí, no les digo que así, bien contento, pero yo obedecí. Y fui muy bendecido, amados. Fui a un entrenamiento que cambió mi vida hasta la fecha. Es una de las razones por las que estamos aquí en esta ocasión nuevamente. Y otras muchas cosas, pero cambió nuestra vida y del hogar y de muchas cosas. Esa es una de las razones. Me perdí un poquito. Lo que pasa con comisión, muy bien, mi hermana, muy bien. Es que me dijo un amigo que ya es más feliz ahora porque se le empiezan a olvidar las cosas. Entonces cuando yo me empiezo a tensar con el tiempo, se me empiezan también a cuatrapear ahí, pero gracias. Y así deben ser todos aventar. Estabas hablando de esto, varón, y ya me enderezan el rumbo. Miren, yo me fui a Singapur al entrenamiento de Hagai y regresé. Habían pasado casi 30 días, 29 días. Y estando ahí en casa, llevé a los niños, a mis hijos a la escuela y regresé. Me estaba echando un baño y toca la puerta mi esposa. Me dice, oye, te hablan de Comisión Federal. Y bueno, dijo, justo iba a ir para allá a ver si había alguna cosita, a ver quién se ganó el entrenamiento, iba a ir para allá. Y yo salgo de la regadera, me saco rápido para tomar la llamada. ¿Sí? Dice, ingeniero Magallanes, sí, él habla. Mire, primero una disculpa. Dice, fíjese que hubo un problema aquí humano en el área de contratos y tuvimos que detener todo lo que venía. Y bueno, pues hoy en la mañana ya se reanuda la actividad y abrimos, ya no hubo chance de hablarles que vinieran, ya tenemos muchas cosas atrasadas, ya abrimos sobres,
de propuestas y la suya ganó. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que está contigo. Ese es el Dios que cuando tú lo atiendes primero a Él, cuando tú le obedeces a Él, Él te bendice. Él te bendice de todas formas, no te voy a poner requisitos. Él te bendice, pero cuando tú le obedeces, amado, abres los cielos a tu favor, consigues el favor de Dios. La Biblia dice ahí en ese pasaje de Ezequiel que la buena mano de Dios estaba sobre Ezequiel. Y entonces él podía profetizar y las cosas sucedían. Cuando yo fui a Singapur, que obedecí a mi pastor, la buena mano de Dios estaba sobre mí. Esas 4 semanas que estuve yo fuera de Monterrey, que estuve en esta capacitación, también me angustiaba cómo dejaba la familia, aún hay un pedazo. Estábamos apenas saliendo. Y cada semana le salió un curso a mi esposita. Cada semana le salió, oye, me salió un curso y ya me pagaron 28,000 pesos. Oye, qué padre. Y bueno, pues nos venimos a Aguascalientes a un congreso. Ando acá con mi mamá y con los niños. Y yo allá en Singapur, ¿cómo que andas en Aguascalientes? Sí, me vine para acá. Y a la otra semana, fíjate que me hablaron de no sé qué otra empresa, y ya también me van a dar el cheque. Y fíjate que me hablaron de otra empresa. Dije, pues yo lo voy a seguir acá porque allá sigue la bendición. Y yo hablaba en mis madrugadas porque era la hora que yo podía contactarla. Pónganse de pie, amados, pónganse de pie. Hoy Dios ha hablado a tu corazón. Hoy te ha dicho que pongas primero al Señor. No es novedad, la Biblia dice que lo pongas a Él primero y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hoy yo te doy testimonio, desde que conocí al Señor y que he ido conociendo su palabra y que he ido poniéndola en práctica, Dios ha ido bendiciendo y bendiciendo nuestras vidas. Nosotros aprendimos que los diezmos son de Dios. Los diezmos no son algo que yo debo discutir con Él. Los diezmos es un principio de vida que hay que traer al alfolí. Que las ofrendas, las primicias y las semillas que querramos traer o llevar a otros hijos de Dios, a otros ministerios, esas multiplican de manera explosiva las finanzas personales. Pero los diezmos son del Señor. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los diezmos? Probadme ahora en esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos en su favor. Entonces todos esos que alzaron su mano, que dijeron yo necesito mejorar mis finanzas, escuchen la voz de Dios. Escuchen la voz de Dios y pongan en su corazón el deseo de hacerlo. Sé que me va a regañar el pastor en la comida o algo, van a decir que te traje para que hablaras de esto. Y no es así, amados. Pero ahorita que hablaba se me vino todo esto a la mente, y si no se los digo les quito su bendición. Entonces, si hoy no trajeron su diezmo, si lo tienen por ahí que dices, no, pues es un chorro de lana el diezmo, sé bendecido, amado. Métete a la corriente, a la bendición, la corriente de bendiciones de Dios. Hazlo antes de que llegues al punto como estábamos nosotros, de que no había nada en el refri y que tengas que hacer cosas que ya críticas que desaten la bendición de Dios. Sé bendecido. Dile a tu hermano que está a un lado que va a ser bendecido. Usa tu voz y dile, vas a ser bendecido. Obedece las escrituras, vas a ser bendecido. Esa es una práctica. Usar tu voz para bendecir es una práctica. Alza tus manos, amado. Alza tus manos a Dios ahora. Alza tus manos al Señor ahora. Yo declaro una bendición sobre tu vida este momento. Declaro una bendición de sabiduría, de entendimiento de la palabra de Dios. Declaro hambre de las escrituras sobre tu vida. Hambre de la presencia de Dios en tu vida. Ejecútala, amado. Busca la presencia de Dios en tu vida y sé bendecido. Obedece las escrituras en todas las áreas de tu vida.
En el nombre de Jesús, sé bendecido. Sé bendecido, ahora sé bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Los invitamos mañana a las 7. Les vamos a compartir específicamente las estrategias, lo que Dios nos instruyó a hacer para que una niña como yo, que nació en una casa de pisos de madera, ahora vive en una casa con pisos de mármol y que tiene un departamento para su pastor. Ven.